Buenos días a las personas que nos visitan por primera vez y no por primera vez. Muy bienvenidos, gracias a Dios que pueden estar en este lugar. Y como cada domingo que tenemos la oportunidad podemos alabar y dar gracias a nuestro Señor porque podemos venir a adorar su nombre, su persona y su obra. De eso cantamos, reconocemos que Él es Dios, reconocemos que Él es Señor. Y Él nos invita y Él nos llama a poder venir a este lugar y a poder, en primer lugar, disponernos físicamente e intelectualmente para poder cantar sobre Él. Pero la máxima adoración que podemos hacer nosotros como personas es escucharlo a Él. Y lo podemos hacer solamente a través de su palabra. Por eso le damos centralidad a este tiempo. Nos encanta cantar, nos encanta pasar tiempo con esas canciones que nos gustan, con esas letras que nos llenan, pero lo más importante es poder escuchar a Dios. Y esta es mi oración y sé que es la oración de muchas personas, que en este momento Dios nos pueda hablar a todos, nos pueda guiar y en su voluntad pueda haber también salvación en este día. Como todos saben, estamos en una serie que se llama, ¿cómo se llama? Fuerte, fuerte, ¿cómo se llama? El Jardín de la Gracia, muy bien. Quería pescarlos diciendo los frutos del Espíritu Santo, pero estuvieron muy atentos, dijeron el fruto. Muy bien. Nosotros tenemos como punto de partida la epístola del apóstol Pablo, San Pablo, a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22-23, que a esta altura ya deberían saberlo de memoria. A ver, vamos bien fuerte todos. Más el fruto es... Bien, contra tales cosas, perfecto. David se puede sentir satisfecho porque después de esto, ustedes cantan solo la canción que inventó él. Bien. Como todos saben, y tal vez no todos sepan, y hoy nos toca el sexto de esta parte del fruto, ¿sí? Ya vimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que fue hace 15 días, y hoy nos toca bondad. Entonces hoy nos vamos a centrar solamente en esa palabrita y de ahí vamos a explotar todo lo que la palabra de Dios nos tiene para decir. Solamente para refrescar, para recordar un poco. Estamos hablando de el fruto del Espíritu Santo porque es uno solo. Un fruto que se manifiesta con 9 cualidades éticas, morales, como le quieran llamar. ¿Sí? Si pensamos en un racimo de uvas, cada una de esas uvas es una de estas cualidades. A mí me gusta más verlo como una naranja, tal vez porque me gusta más la naranja, o la mandarina en esta época. Cada rodajita forma parte del fruto del Espíritu Santo. Y no estamos hablando de cualidades naturales, ni de cosas que nosotros podemos llegar a cultivar en nuestra vida, por repetición o por hábito. No estamos hablando de eso. ¿En el mundo podemos encontrar amor? Sí. ¿En el mundo hay amor? ¿Sí o no? ¿En el mundo hay gozo? Sí, lo hay. ¿Hay paz? Sí, la hay. Pero no se comparan cuando los ponemos con respecto al amor que Dios nos muestra y que Dios produce. No se compara con la paz que Dios nos da. ¿Se acuerdan del Señor Jesús? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo da paz. Pero la paz de Dios es mucho mayor. Cada una de estas cualidades no tienen comparación con lo que hay en el mundo. Y son producidas por Dios a través del Espíritu Santo en cada uno de los hijos, cada uno de los creyentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Entonces vamos a ver un poco lo que es bondad. Si alguna vez alguno de ustedes agarra una concordancia y se busca, si lo quieren hacer ahora, si lo tienen, y buscan la palabra bondad, yo les puedo asegurar que van a encontrar un montón de pasajes. Muchísimos pasajes. Si nosotros pudiésemos tener la oportunidad de agarrar la Biblia y leerla en el idioma original, en el que fue escrita, que fue en griego, nosotros veríamos que la palabra que Pablo usa acá
para bondad aparece solamente 4 veces en el Nuevo Testamento. Muy poquitas veces. Solamente 4. Y si yo les pregunto a ustedes qué es bondad, como con cada una de estas cualidades, y cada uno va a tener una definición distinta. Algunos como ejemplo, otro como un diccionario, otro va a ser como la RAE y otro va a ser bien a lo de casa. Todos tenemos una idea de lo que es bondad, pero necesitamos por ahí entender un poco bien lo que significa en la palabra de Dios para poder ser precisos en el significado y en la aplicación en nuestras vidas. Entonces yo le voy a pedir un poquito de paciencia ahora, porque me voy a tomar tal vez unos minutitos para ser más técnico, si se quiere. Espero no aburrirlos y no perderlos. Si se llegan a perder, bostécenme, yo voy a entender eso no como sueño, sino como que se perdieron y trato de hacerlo más claro. ¿Estamos de acuerdo? No me tiren nada, por favor. Bien, no se duerman tampoco. ¿Sí? Miren, a la bondad la podemos definir así. ¿Sí? Es una virtud que se reconoce por hacer el bien a los demás. Va de nuevo. Es una virtud que se reconoce por hacer el bien a los demás. Los que anotan, tomen en cuenta 2 palabras. En primer lugar, se reconoce. Para que vos puedas y yo podamos reconocer algo, primero tenemos que verlo. ¿Puedes reconocer en mi paz? Si ustedes me ven ahora, ¿cómo piensan que estoy? ¿Con paz? ¿Con tranquilidad? ¿Con taquicardia? ¿Con las pulsaciones bajas? ¿Con frío? ¿Con calor? No, porque no ven nada de eso. Salvo que tenga yo un tensiómetro y algo que me marque mis latidos ahí arriba, ustedes podrían decir, tiene 15, 10, este está re nervioso, 200 pulsaciones por minuto, ¿qué le pasa? Está nervioso. ¿Cómo se dan cuenta? Porque ven algo. Entonces, lo primero que vemos con esta definición de bondad es que la bondad, para ser reconocida, se tiene que ver. Porque la bondad es acción. No es actitud, no es predisposición, no es un sentimiento. La bondad solamente se ve cuando se vive, en mis acciones. ¿Sí? Entonces, la palabra bondad hace más foco en las acciones que nosotros hagamos. ¿Sí? Bondad se reconoce, entonces, por hacer el bien a los demás. Y esta es la otra palabra que quiero que piensen, hacer el bien. Si a ustedes les parecía que entrar en el tema de bondad era amplio, imagínense si tenemos que empezar a hablar de lo que es el bien. Mucho más todavía. Porque esta palabrita que Pablo usa acá, que aparece solamente 4 veces en el Nuevo Testamento, cuando nosotros nos metemos ahí y pensamos que vamos a ver 4 pasajes, no. Empezamos a ver conexiones y vamos a encontrar que la bondad está en toda la Biblia. Está absolutamente en toda la Biblia. Vamos a terminar con eso, por eso no voy a seguir ahí. Ahora, ¿qué es el bien? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es lo bueno? Lo vamos a definir así. Es todo aquello beneficioso en sus efectos hacia los demás o algo que es moralmente honorable y por lo tanto que agrada a Dios. ¿El té de tilo es bueno o es malo? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bueno? Te hace dormir, te relaja, es beneficioso en sus efectos. Eso significa lo que dice acá. Algo bueno es algo que nos produce un beneficio. ¿Sí? Ahora, algo puede ser bueno por sus beneficios, pero no solamente eso es bueno. También es algo que a Dios le agrada. ¿Dios me va a decir algo que no sea bueno? ¿Dios me va a mandar a que yo haga algo si no es el bien? ¿Si no es hacer lo bueno? ¿Qué les parece a ustedes? No. Entonces, yo quiero que piensen esto. De nuevo, estamos en la parte técnica, no se me duerman, no bostezó nadie todavía, venimos bien, ¿sí? Pero ténganme un poquito de paciencia. La bondad, entonces, se reconoce porque se ven en acciones y se reconocen acciones donde yo lo que hago es el bien a los demás, algo beneficioso para los demás y algo que agrada a Dios. ¿Bien? Gálatas 5. Ahora sí, vamos a empezar con la Biblia. Fíjense Gálatas 5, 22. En el pasaje ya se lo saben de memoria. Pero vamos a hacer un ejercicio muy rapidito. Porque yo tengo acá una traducción de la Biblia, la versión Reina Valera del 60, pero sé que hay varias.
Hay NTV, hay NBI, la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, traducción lenguaje actual, hay un montón. Y sé que cada uno de ustedes puede tener una distinta. Por eso quiero que cada uno me siga en la lectura. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Hasta ahí. ¿Alguien tiene una traducción distinta a la Reina Valera? Me imagino que sí. ¿Le figura benignidad en esa traducción distinta? ¿Cómo? Gentileza. Bien, ¿alguien tiene otra palabra distinta para benignidad? Amabilidad. Bien, gentileza, amabilidad. ¿Alguien tiene una palabra distinta para bondad? No. Todas las traducciones traducen bondad de la misma forma. ¿Por qué? Y acá quiero entrar un poquito a la diferencia para conectar con el mensaje que Ale nos dio hace 15 días sobre la benignidad. La benignidad, más que hacer el bien, es la actitud, el deseo, las ganas de hacer el bien a los demás. Eso es benignidad. La bondad es distinto. A nosotros nos parece que son sinónimos, ¿o no? ¿No es lo mismo benignidad que bondad? ¿Cuál es la diferencia? Y no sé, tal vez son palabras distintas. Ahora, el hecho de que estén en la misma lista y encima una al lado de la otra significa que no pueden ser iguales. Si no, Pablo estaría repitiendo lo mismo con dos palabras distintas. Hay una diferencia. La benignidad es mi actitud y la bondad es mi acción. Va de nuevo, la benignidad es mi actitud, por eso se traduce como amabilidad, como gentileza, pero la bondad es mi acción. ¿Sí? El punto en común, básicamente, es que los dos tratan de mí hacia el otro. Solamente que uno es la predisposición que yo tengo de querer hacer el bien, benignidad, y la otra es la acción en sí. Servirte un vaso de agua, prestar dinero, socorrerte. ¿Bien? Ahora, acá se va a poner un poquito complicado. Porque la bondad, estrictamente hablando en su definición, no le interesa cómo hace el bien. Lo puede hacer gentilmente, como no lo puede hacer gentilmente. Porque no persigue la forma en la que yo hago el bien, sino que persigue y tiene como único objetivo hacer el bien hacia el otro. Déjenme traducirlo esto en ejemplos. No se los voy a hacer leer, pero Lucas 7, ustedes van a encontrar el relato del Señor Jesús cuando es invitado por un fariseo a comer. El Señor se recuesta en la mesa, en ese tiempo no había sillas, se recuestan, y una mujer se pone a los pies del Señor Jesús y empieza a llorar. Sus lágrimas caen a los pies del Señor, ella con su mismo pelo enjuaga, lo seca y toma un perfume carísimo y lo rompe y lo echa a los pies del Señor. ¿Se acuerdan de ese relato? Lucas 7, del 37 al 50. ¿Cómo trató el Señor a esa mujer? Tuvo una buena actitud hacia ella. ¿Se dejó? ¿El Señor Jesús sabía que ella era una mujer pecadora? Como decía el fariseo, claro que sabía. Pero el Señor veía el corazón de ella, veía su arrepentimiento. Y su trato fue benigno. Su trato, su actitud hacia ella fue gentil, fue amable. Eso es benignidad. Pero bondad es mucho más complicada. Mateo capítulo 21. ¿Saben qué dice en Mateo 21? El Señor va al templo, ve a todos los cambistas en el templo, arma un rebenque, los corre a todos, tira todas las mesas, tira todas las monedas, suelta a todos los animales. Echa a todos los cambistas del templo, los saca, los corre, los echa. Han hecho la casa de Dios, casa de oración en cueva de ladrones. ¿Alguna vez habías pensado en esa acción como un acto bondadoso del Señor Jesús? ¿Lo ves así? ¿Te parece que fue bondadoso eso? Nos parece que no, ¿no? Más que bondad parece castigo. Fue una actitud de enojo del Señor por lo que estaban haciendo esas personas. Pero fue bondadoso. ¿Por qué? ¿Qué es la bondad? Hacer el bien, sea de una forma gentil o no.
¿Dónde estuvo el bien en la actitud del Señor Jesús? En limpiar el templo. ¿Saben qué pasaba con ese lugar en ese momento? Había personas que venían de muy lejos a ofrecer un sacrificio en el templo. No eran viajes como los de hoy. Eran viajes incómodos, largos, por camino de tierra, con calor, sin aire acondicionado, de días, en familia, en caravana. Tenían que llegar ahí y ofrecer un cordero, un animalito en sacrificio. ¿Ustedes imaginan que una persona iba a ir 10 días de viaje con el corderito atrás? Lo iba a comprar allá. ¿Cuál es el problema? Nosotros nos quejamos de inflación, no saben lo que era eso. Ahí te ponían el precio que querían. Ahí le cobraban a la persona que venía de lejos lo que ellos querían. ¿Quiénes? Los cambistas, los que estaban ahí. Ofrecían sus animales, los vendían a cuanto ellos querían. Y no solamente eso, el que quería ofrendar plata tenía que hacerlo con determinada moneda. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Y cambiar. No, acá se recibe solamente dólares. Oh, yo tengo pesos. ¿Y cuánto está? ¿Blue? ¿Dólar? No. Dólar templo es acá. 1.500 el dólar. ¿Cuánto? No, no tengo esa plata. No ofrendes. ¿Cómo lo voy a ofrendar a Dios? Me va a castigar. Eso estaba pasando en ese momento. La actitud de Dios, del Señor Jesús, fue bondadosa hacia todos los que sufrían ese trato de los cambistas. Hizo el bien, hizo lo que a Dios le agradaba. Por eso fue bondadoso. Miren, nosotros necesitamos entender algo. El Señor Jesús jamás cometió pecado. Nunca cometió un pecado. Nunca tuvo un desacierto. Nunca tuvo un error. Nunca dio un paso en falso. Y esto tampoco lo fue. Ahora, para ayudarlos a entender un poco por qué eso fue un acto bondadoso, déjenme que les cuente un caso lamentablemente muy común, que seguramente, si no es por familia, alguien lo tiene que haber pasado. Para que ustedes puedan ver una ilustración, les quiero contar, para que ustedes puedan ver cómo a veces algo es bondadoso, aunque la forma no sea buena. Escuchen esto, una persona sufrió un grave accidente automovilístico y fue trasladado al hospital de urgencias. De todas las heridas que presenta se destacan sus 2 piernas, fracturas múltiples, falta de irrigación sanguínea e infección. Si hay algún médico acá, ya se puede hacer una idea. El equipo profesional de médicos evalúa la situación buscando todas las soluciones posibles, sabiendo que no hay mucho tiempo para tomar una decisión. Incluso saben que el cuadro es tan crítico que solo tendrán una única oportunidad de hacer algo para salvar la vida. Restauración, antibióticos de amplio espectro, procedimientos quirúrgicos delicados, etc. Todo se evalúa en muy poco tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se nos va. ¿Cuál es el punto? Hay una solución. Amputar. Si se amputa, listo. Es casi seguro que se salva. Si no se amputa y hacemos otras cosas, y capaz que se nos muere. ¿Es bondadoso amputarle las 2 piernas a una persona? No. Esa persona va a salvar su vida, pero ¿cómo va a quedar? Postrada, dependiendo de una silla o de tal vez tener los recursos para una prótesis. ¿Pero fue un acto bondadoso o no? ¿Le salvaron la vida? ¿Fue bondadoso? ¿Hicieron el bien con él? Sí. Pero no hubo nada gentil y amable en el trato. Salvo la anestesia, pónganse a pensar. Serruchos para cortar huesos, sangre, dolor, nervios, un montón de antibióticos, un montón de analgésicos para después. No hay benignidad ahí, no importa, hay bondad. Porque estrictamente hablando, a la bondad le interesa hacer el bien. ¿Se entendió eso? Bien, entonces vamos a salir todos a ser bondadosos, vamos a hacer el bien y si hay las trompadas, no pasa nada. Bueno, no. Gracias a Dios no es así. ¿Saben por qué? Porque el fruto del Espíritu no es bondad solamente, es benignidad y bondad. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es generar en nosotros una actitud de hacer el bien y no solamente la acción, las ganas y la acción en sí de hacer el bien. Déjenme llevarlos a un ejemplo. Mateo capítulo 1. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 1.
Vamos a ver un ejemplo de por qué es importante no solamente la acción de hacer el bien, sino también la forma. Mateo capítulo 1, versículo 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Todos conocemos esa historia. Ahora, olvídense de la historia como la conocen. Pónganse en los zapatos de José. ¿Sí? José no vio el ángel. José no estuvo con Ana. Nada. José era un novio que se había comprometido con una mujer que se llamaba María para casarse en un tiempo cercano. ¿Sí? En ese tiempo no era como hoy. No elegíamos a quién y me gusta y no me gusta y probemos y salgamos a comer y no, tiene olor a pata, no, que no de forma. No, en ese tiempo no era así. Se arreglaban los matrimonios, los padres lo arreglaban, se hacía un compromiso, un pacto, y esas dos personas era como que estaban casadas, pero todavía no estaban casadas legalmente. No podían estar con otra persona. De acá a un tiempo se iban a casar. Tenían que hacer todos los preparativos para eso. Ahí estaba José, haciendo todo, preparando la casa, y se entera, no por María seguramente, porque María le hubiese contado todo, se entera que María está embarazada. Póngase usted en los zapatos de José. Si usted es mujer, haga al revés. ¿Sí? Su novio, la persona, embarazó a otra. Es básicamente lo mismo. Dice el versículo 19, porque esto es lo que Dios nos relata sobre José, ¿no? Dice que José, su marido, era justo. Alguien justo era alguien recto, de una conducta intachable, que buscaba obedecer a Dios guardando la ley. Acuérdense en qué tiempo estamos. ¿Sí? Él buscaba obedecer a Dios, hacer y cumplir la ley de Dios. Él era recto en su conducta, derecho. Hacía solamente lo que Dios quería. Y él se entera de esto. Él no iba a hacer la vista gorda. Y bueno, ¿qué va a hacer? Todos tenemos un desliz. Y fíjate si conseguís la pastillita el día después. Fíjate, bueno, te perdono, no pasa nada. No, eso hacemos hoy. Pero este era un pecado muy grave para el pueblo de Israel. José era justo, él quería obedecer a Dios. Y él ya había tomado una decisión, él iba a honrar a Dios con la acción que iba a tomar. ¿Sí? Pero él, a pesar de su justicia, él había algo que no quería hacer. Dice el versículo 19 que él no quería infamarla. La palabra infamar hace referencia a exponer públicamente el pecado de María. En ese tiempo no había juzgado como los de hoy. En ese tiempo en la puerta de la ciudad se congregaban los líderes y alguien iba y exponía su caso. Y José, él estaba totalmente facultado, por la ley incluso de Dios, de ir y decir, María adulteró. Porque conmigo no se juntó. Y ella, si está embarazada, iba a ser un chiste fácil del Espíritu Santo, no va a estar. Bueno, en ese caso sí fue, pero José no sabía nada de lo que estaba pasando. María adulteró, me engañó. ¿Saben qué pasaba si José hacía eso? Después búsquenlo en Deuteronomio. Moría apedreada. José piense ahora así, ¿no? A José le fueron infiel. Su honor fue manchado, su reputación ni hablar. Él estaba más que bien parado para decir yo exijo mis derechos y que se haga justicia, ¿o no? Él era justo, él sabía que eso decía la ley. Él podía tomar la decisión de hacerlo. ¿Cuál era el costo de hacer eso? María iba a morir. No importa, ella cometió pecado. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En lugar de querer exponer el pecado de María, lo que él creía que era un pecado, quiso romper el pacto
secretamente, en privado, con ella. Juntarse y decirle, mira María, lo que hiciste no está bien, yo con vos no me voy a casar porque voy a honrar a Dios. Yo sé que te mereces la muerte, pero yo no te voy a llevar la muerte. Este es un ejemplo de una persona justa que buscó hacer el bien, que buscó hacer lo que a Dios le agradaba, pero fue benigno en su trato, porque buscó el bien de María. No se trata de que la bondad es solamente hacer el bien a toda costa. A veces sí, pero no siempre. Es importante que con la bondad entendamos que debemos tener este equilibrio. Nuestra acción importa, pero también importa la forma que los hacemos. Dice Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Así que si tenemos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y 1 Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos con otros y para con todos. ¿Qué es seguir lo bueno? Ser bondadoso. Hacer el bien a los demás. Si ustedes después leen este pasaje de Tesalonicenses, van a ver que Pablo está hablando de cosas que te hacían mal. Alguien te está haciendo mal. Alguien te está dañando. Tu reputación, te está estafando, Y las ganas, como José, es de levantarme y decir, apenas pueda te la doy. Revancha, venganza. Yo de vos, así no va a quedar esto. A pesar y además de que el fruto del Espíritu Santo lo produce Dios, también en la Biblia la bondad es un mandato. Un hijo de Dios está llamado a ser bondadoso con los demás. Especialmente y sobre todo en un contexto de injusticia. Pensá en José. Su honor como hombre, pero la actitud que él tuvo. Ahora pienso en esto, ¿no? Nos parece inalcanzable. ¿Cómo hago para no vengarme? Voy contra mi naturaleza. Yo quiero romperle todo cuando me hacen algo en el auto. Yo quiero vengarme cuando me estafan. Si me es infiel, y voy a tomar todo lo posible para poder desquitarme. Que me llamen a hacer el bien en ese contexto y encima de una forma benigna. ¿Cómo hago? Bueno, sí, Señor, producí el fruto, pero todavía no está. No lo voy a hacer. No, encima soy llamado a hacerlo. Lo tengo que hacer. ¿Cómo hago? Tenemos que mirar a Dios. Dios es el origen de la bondad. Alejandro empezó la reunión leyendo un salmo. ¿Se acuerdan? Porque Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. No hay nadie bueno sino Dios, dijo el Señor Jesús cuando el joven rico le dijo, maestro bueno. ¿Por qué me dices bueno? Uno solo hay bueno, Dios. La bondad y el bien vienen de Él. ¿Y cómo es eso de que Dios va a hacer el bien sin importar la forma? ¿Quieres que te muestre cómo? Mira la cruz. ¿Qué fue necesario para que vos y yo podamos ser salvos? Que un inocente muera. Lo leíamos en el Salmo 53. Mas nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Dios castigó en Jesús los pecados de la humanidad. Dios fue bondadoso, a pesar de que eso no fue gentil. La bondad que nosotros estamos llamados a hacer, la tenemos que ver primero en Dios y la tenemos que recordar en la cruz de Cristo. Pablo decía, en mí no está hacer el bien, Romanos. El querer, pero yo no lo puedo. No hay bueno, no hay nadie que sea bueno. Nadie puede dar bondad naturalmente porque no es bueno. Dios lo puede hacer. Entonces yo quiero terminar con esto. ¿Has experimentado la bondad de Dios?
¿Crees que mereces el bien de Dios? ¿Dios te debe algo? ¿Que te tiene que dar lo que quieres? ¿Que te tiene que hacer el bien? No. Lo único que merecemos es el infierno y es lo que Dios no nos dio. ¿Has gustado la bondad de Dios? ¿Brindas esa bondad a los demás? ¿O te gusta más y bondad es hacer el bien, no importa la forma? Me quedo con eso. Sí, todos podemos tender a eso. Eso es legalismo. Eso es legalismo. La bondad de Dios se manifiesta en la cruz. Y quiero terminar con el Salmo 23. En el último versículo hay algo hermoso que David decía y que me hace conectar a Dios con su bondad, a la bondad como el fruto del Espíritu Santo y a la bondad como mandada a cada uno de nosotros. La bondad es una promesa para ahora y para después. Dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿El bien de quién? El bien que Dios me da. Porque Él es bueno y bienhechor. Hace el bien. O sea, Él es bondadoso. El bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. ¿A quién? Al Hijo de Dios. Dios manifiesta su bondad, eso lo encontramos en Hechos, en las estaciones, en el sol, en la lluvia, y esa bondad es para todos. Pero un día esa bondad va a terminarse y va a entrar la ira de Dios, que se revela contra toda la impiedad y la injusticia de los hombres. Así que yo, en esta mañana, quiero que pienses en la bondad a través de la cruz. Si ya la has recibido, el llamado no solamente a entender que el Espíritu Santo va a manifestar en vos bondad, sino que está llamado a ser bondadoso. Y a confiar, y a pensar. Si eres un hijo de Dios, ahora te va a seguir el bien. Ya lo va a seguir. Y después, en el cielo, vamos a gustar el bien eternamente y perfecto de Dios.